Hola, hoy nos metemos de lleno a analizar una ley que, bueno, fue un punto de inflexión en España. Hablamos de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Tenemos aquí unos extractos clave, ¿eh? De esta ley que salió en 2007, pero que se ha ido actualizando. La versión que manejamos es la consolidada de septiembre de 2022. Eso es, una ley fundamental. Y nuestra idea hoy es, pues, ir un poco más allá de la letra, ¿no? Queremos entender bien la filosofía detrás, por qué se vio necesaria y cómo busca, bueno, cambiar las cosas en el día a día. Exacto. Desde cómo hablamos hasta, pues, las oportunidades en el curro o quién nos representa en política. Efectivamente. Es que la propia ley ya en la exposición de motivos lo dice claro. La igualdad en el papel, eso de todos iguales ante la ley, pues como que no era suficiente. Claro, se quedaba corta. Menciona problemas que seguían ahí, ¿sabes? Violencia de género, la brecha en los sueldos, pocas mujeres en puestos de jefatura. Problemas muy reales. Vamos, que demostraban que la igualdad efectiva, la de verdad, pues era todavía una tarea pendiente en 2007. Así que, a ver, vamos a desgranar qué propone esta ley para enfrentarlo. Pues sí, vamos a ello. Empecemos por lo básico, por los conceptos. La ley habla de igualdad de trato entre mujeres y hombres. ¿Qué quiere decir eso exactamente, según la ley? Pues, a ver, significa, lógicamente, que no haya ningún tipo de discriminación. Pero lo interesante es cómo lo detalla. No es solo no discriminar por sexo, digamos en abstracto. Ajá. Especifica muy claramente que esa igualdad de trato implica no discriminar por cosas muy ligadas al sexo. Por ejemplo, el embarazo, la maternidad, el tener que asumir obligaciones familiares o incluso el estado civil. O sea, busca proteger justo en esas situaciones donde históricamente pues, se han dado muchas desigualdades. Entendido. O sea que no vale solo con la intención. Hay que evitar el resultado que discrimina. Y distingue entre discriminación directa e indirecta, ¿verdad? Eso suena importante. Es que es crucial, sí, porque ataca formas de desigualdad que a veces son más, más sutiles. La discriminación directa es la más fácil de ver, ¿no? Sí, la obvia. Tratar peor a alguien directamente por su sexo. Pues yo qué sé, no contratar a una mujer cualificada solo por ser mujer. Pero la ley va más allá y define también la discriminación indirecta. Y aquí la cosa se pone, digamos, más interesante y a veces más compleja. ¿A qué se refiere con indirecta? Si puedes poner un ejemplo, para que lo pillemos bien. Claro, imagina, por ejemplo, una empresa que pone un requisito de altura mínima para un puesto. Un requisito que, en realidad, no es para nada esencial para hacer ese trabajo. ¿Vale? Aunque la norma parezca neutra, no, todo el mundo tiene que medir X. Pero si resulta que estadísticamente esa altura la alcanzan más fácilmente los hombres que las mujeres, Ya veo por dónde vas. y no hay una razón objetiva necesaria para pedir esa altura en ese puesto concreto, pues eso podría ser discriminación indirecta. La norma, que parece igual para todos, al final perjudica más a un sexo. O sea, la ley te obliga a mirar el impacto real de las normas, de las prácticas, no solo cómo están escritas. Claro, el efecto práctico. Vale. Y también define el acoso, ¿no? De forma específica. Sí, sí. Define los dos tipos. El acoso sexual, que es cualquier comportamiento verbal o físico de tipo sexual que no se quiere y que crea un entorno hostil. Entendido. Ujú. Y también el acoso por razón de sexo, que este es cualquier trato basado en el sexo de una persona, pero con la idea o el resultado de atacar su dignidad y crear también ese ambiente intimidatorio u ofensivo. La ley es muy clara. Las dos formas de acoso son discriminación y son inaceptables. ¿Y establece protecciones? Leí algo sobre que te protegen si denuncias contra represalias. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que si alguien denuncia que le están discriminando o presenta una queja o incluso va de testigo en un caso, no puede sufrir ningún trato malo por haberlo hecho. Ah, vale. Es una garantía básica, se llama garantía de indemnidad, para que la gente no tenga miedo de hablar y defender sus derechos o los de otros. Si no, muchas leyes se quedarían en nada. Claro, lógico. Y además, la ley dice que cualquier cosa en un contrato o cualquier acto que sea discriminatorio es nulo, no vale. Y quien discrimina, pues puede tener que responder por ello, incluso con indemnizaciones. Hay otro concepto que a veces, bueno, genera algo de debate. Las acciones positivas. ¿Cómo las trata esta ley? A ver, la ley las ve como herramientas válidas, pero con condiciones muy específicas. Son medidas, primero, específicas. Y muy importante, temporales. Temporales, vale. Su objetivo es corregir desigualdades de hecho, o sea, situaciones reales que se ven,
donde un sexo, que históricamente han sido las mujeres, está en desventaja clara. No buscan crear privilegios para siempre, sino acelerar que se consiga la igualdad real, donde hay un desequilibrio muy evidente. La clave es que tienen que ser razonables y proporcionadas para lo que buscan. No es buscar una igualdad matemática en todo, sino quitar obstáculos concretos. Bien, pues definidos estos conceptos, que son la base, pasemos a cómo la ley quiere que actúen los poderes públicos. Porque no es solo una ley para la gente y las empresas, ¿no? Que va, en absoluto. De hecho, uno de los pilares de la ley es el papel tan activo que exige a todas las administraciones públicas. Marca unos criterios generales de actuación muy, muy ambiciosos. Por ejemplo, Pues mira, compromiso activo con la igualdad. Integrar este principio en todas las políticas públicas, no solo en las sociales, luchar contra la violencia de género, promover la conciliación y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, fomentar que haya una presencia equilibrada en puestos de responsabilidad, usar lenguaje no sexista. Vamos, es una hoja de ruta súper completa para la acción pública. y aquí entra eso que suena como muy central en la ley. La transversalidad. ¿Nos puedes explicar qué significa en la práctica? Porque suena un poco abstracto. Pues significa básicamente un cambio total en cómo se hacen las políticas. Antes igual tenías un departamento de igualdad o un plan específico y ya está. Claro. La transversalidad obliga a que todas las áreas de gobierno, todas las políticas desde, la planificación de las ciudades hasta los presupuestos generales, pasando por la política industrial o la deportiva, se piensen, se hagan y se evalúen teniendo en cuenta qué impacto van a tener en mujeres y hombres. Y no solo eso, sino que contribuyan activamente a la igualdad. Es como si tuvieran que ponerse unas gafas de género antes de tomar cualquier decisión pública importante. La igualdad ya no es un añadido. Tiene que ser un eje que cruce toda la acción de gobierno. Entiendo. Es mucho más integral, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo se asegura la ley de que esto se haga de verdad? Que no sea solo una declaración de intenciones. ¿Hay mecanismos concretos? Sí. La ley pone herramientas para que sea efectivo. Por ejemplo, obliga al gobierno a aprobar cada cierto tiempo un plan estratégico de igualdad de oportunidades. Ajá. Exige que antes de aprobar leyes o planes importantes se haga un informe de impacto de género para analizar qué efectos puede tener sobre la igualdad. Ah, mira. Y algo que es muy importante, pide que las estadísticas oficiales y los estudios públicos recojan y analicen los datos separados por sexo, porque si no mides las desigualdades es muy difícil corregirlas. Lo que no se cuenta, pues muchas veces no cuenta. Tiene toda la lógica. ¿Y esta visión transversal, cómo se aplica en áreas concretas? Porque el texto menciona un montón de ámbitos. Efectivamente, la ley intenta, calar en muchos sectores. Por ejemplo, en educación. Ahí no es solo que niños y niñas vayan a la misma clase. Claro. Busca meter el principio de igualdad en los propios contenidos que se estudian, quitar estereotipos sexistas de los libros, formar a los profes en coeducación y que haya participación equilibrada en los órganos de dirección de los coles. Intenta ir a la raíz, a la cultura. ¿Y en un sitio como sanidad? ¿Qué implica ahí? Pues exige ir más allá de la atención básica. Pide que se tengan en cuenta las necesidades y las características de salud específicas de mujeres y hombres, que a veces son distintas, ¿sabes? Sí, claro. Que se investigue cómo las enfermedades o los tratamientos pueden afectar diferentes según el sexo. También insiste en formar al personal sanitario para que detecten problemas como la violencia de género. Y, otra vez, la importancia de recoger datos separados por sexo para entender mejor la salud de todos. Me parece interesante cómo baja un principio tan general a cosas tan concretas. ¿Algún otro ejemplo que destaque? Pues podríamos hablar de la cultura y los medios de comunicación. La ley pide que se promueva activamente la creación de las mujeres artistas, que haya una presencia equilibrada en lo que ofrecen las instituciones culturales públicas, en los jurados, en los comités que valoran, y sobre los medios les exige que transmitan una imagen igualitaria no estereotipada, sobre todo a los públicos como RTVE o la agencia EFE. Incluso dice que la publicidad que usa la imagen de la mujer de forma vejatoria o discriminatoria es ilegal. Intenta influir en cómo vemos la sociedad. Queda claro que el alcance es súper amplio. Pero vayamos a un terreno donde la ley quizá ha tenido un impacto más visible y directo para mucha gente. El mundo del trabajo, las empresas. Sin duda, el título cuarto de la ley es uno de los más potentes y con más implicaciones prácticas.
De entrada, ya dice que todas las empresas tienen la obligación general de respetar la igualdad de trato y oportunidades, y que tienen que negociar con los representantes de los trabajadores medidas para evitar la discriminación. Pero la herramienta estrella aquí son los planes de igualdad. Ah, los famosos planes de igualdad. ¿Qué empresas están obligadas a tenerlos y en qué consisten exactamente? Pues mira, al principio la obligación era para empresas de más de 250 trabajadores, pero luego hubo una modificación legal muy importante que bajó ese número, progresivamente hasta quedarse en las empresas de 50 o más trabajadores. 50. Madre mía, eso afecta a muchas más empresas, claro. Muchísimas más. Y estos planes, ojo, no son un papel que la empresa hace y guarda en un cajón. Tienen que ser negociados sí o sí con la representación legal de los trabajadores. Tienen que salir de un diagnóstico previo, que también se negocia, de cómo está la empresa en temas de igualdad. ¿Un diagnóstico sobre qué? ¿Qué se mira? Pues se miran áreas clave donde pueda haber desigualdades, cómo se selecciona y contrata a la gente, cómo se clasifica profesionalmente, las oportunidades de formación, de promoción, las condiciones de trabajo en general. Y aquí entra algo fundamental que se añadió después, la obligación de hacer una auditoría salarial, para ver si hay brechas de sueldo injustificadas entre mujeres y hombres que hacen trabajos de igual valor. La auditoría salarial, eso ha sonado mucho. Sí, es clave. También se analiza la corresponsabilidad, cómo se concilia, si hay mujeres infrarrepresentadas en ciertos niveles opuestos. Y muy importante, qué medidas hay para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Suena bastante completo, ¿sí? Y una vez hecho ese diagnóstico, ¿qué pasa? Pues a partir de ahí, el plan tiene que poner objetivos claros y realistas para mejorar, definir las medidas concretas para conseguir esos objetivos. Por ejemplo, cursos de formación específicos, revisar cómo se promociona, protocolos antiacoso, medidas de flexibilidad horaria, y también tiene que fijar indicadores y un sistema para seguir si el plan está funcionando o no. Además, estos planos tienen que inscribirse en un registro público, lo que les da transparencia. Hablabas de conciliación y corresponsabilidad. ¿La ley mete medidas concretas ahí? Porque ese es uno de los grandes nudos de la desigualdad, ¿no? Sí, la ley del 2007 ya ponía mucho el foco ahí, buscando un reparto más equilibrado de las tareas familiares. Una de las novedades más importantes que impulsó fue crear el permiso de paternidad como un derecho individual del padre. Intransferible. Ah, sí, para fomentar justo eso, la corresponsabilidad desde el principio. Aunque cuánto dura y cómo es ha cambiado con reformas posteriores, la idea nació aquí. También se mejoraron cosas del permiso de maternidad y se regularon derechos como reducir la jornada para cuidar hijos o familiares o las excedencias por estos motivos, intentando hacer más fácil eso de compaginar trabajo y vida personal y familiar, tanto para mujeres como para hombres. Además de los planes y la conciliación, hay otras herramientas importantes para la igualdad en el trabajo. La ley insiste mucho en que las empresas tienen que poner medidas y protocolos para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo. Y recalca que esa prevención tiene que llegar también al entorno digital, que cada vez es más importante, claro. Y creó el distintivo Empresa Igualdad. Es un reconocimiento público, voluntario, para las empresas que demuestran que están muy comprometidas con la igualdad. Es una forma de animar y de que se vean las buenas prácticas. Vale, el impacto en la empresa privada parece claro. Pero dijiste que la ley también se aplica al sector público. ¿Cómo? Sí, el título quinto va justo de eso, del empleo público. Y en el fondo aplica una lógica muy parecida. Exige que se garantice la igualdad para entrar a trabajar en lo público y para hacer carrera dentro. Promueve medidas de conciliación para los funcionarios, dice que la formación en igualdad es obligatoria y busca que haya una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los tribunales de oposiciones y en los altos cargos de la Administración General del Estado. Tiene sentido. Además, obliga a la propia administración a tener sus planes de igualdad y sus protocolos contra el acoso. Es un intento de que el sector público dé ejemplo, digamos. Y esto se aplica también con sus cosas a sitios como las Fuerzas Armadas o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lógico que el Estado se aplique sus propios principios. Hemos hablado de educación, sanidad, cultura, medios, empleo privado y público. ¿Toca la ley algún otro ámbito así relevante? Sí, por ejemplo, regula el acceso a bienes y servicios. Prohíbe discriminar por sexo cuando contratas cualquier producto o servicio que se ofrece al público. Y tiene una prohibición muy concreta, y que tuvo mucho impacto, impide que las aseguradoras o los bancos usen el sexo como factor para calcular precios o prestaciones diferentes. Ostras, como en los seguros de coche.
Exacto. Antes era normal que las primas de seguros de coche o de vida fueran distintas para hombres y mujeres, pues esta ley lo prohibió. Eso sí que es un cambio que se nota en el bolsillo. Y me suena que también toca la participación política. Exacto. No está en la parte principal de la ley, sino en una disposición adicional que cambia la ley electoral, la LOREZ. Mete el principio de composición equilibrada en las listas electorales. ¿Y eso qué es? Pues significa que para casi todas las elecciones, Congreso, Senado, municipales, autonómicas, europeas, ningún sexo puede tener menos del 40% de representación en la lista entera, ni tampoco en cada tramo de 5 candidatos. Ah, las listas cremallera o parecido. Algo así. Es una medida de acción positiva muy directa para forzar que haya más paridad en quien nos representa políticamente. Entendido. Hemos cubierto un montón de terreno. Si tuviéramos que resumir la esencia de esta ley en pocas palabras, ¿con qué nos quedaríamos? Yo diría que es una ley con una doble ambición, ¿sabes? Por un lado, definir muy bien qué es discriminación en todas sus formas, incluso las más escondidas, como la indirecta o el acoso. Y por otro lado, y quizás esto es lo que más la define, poner la transversalidad como el principio que guía todo. Obligar a meter activamente la perspectiva de género en todo lo que se hace, público y privado. No como una política aparte. Es una ley que busca cambiar estructuras. Y ese cambio se intenta con herramientas concretas como los informes de impacto de género, los planes de igualdad obligatorios en empresas, las auditorías salariales, fomentar la conciliación y la corresponsabilidad o las cuotas en las listas electorales. Parece un marco bastante completo, ¿no? Lo es, lo es. Es un marco legal que ha puesto las bases para muchísimas de las políticas de igualdad que se han hecho en España desde entonces. Y es una ley viva, que se ha modificado y se ha completado para ajustarse a nuevas realidades o para reforzar algunas cosas, como vimos con lo de bajar el umbral para los planes de igualdad. Entonces, en la práctica, esta ley da un armazón legal potente para luchar contra la discriminación y avanzar hacia esa igualdad real y efectiva que dice su nombre. Eso es. Y ahora, para terminar, lanzamos una reflexión. La ley dice claramente que hay que remover obstáculos y corregir desigualdades, de hecho, las que vemos cada día. Tenemos este marco legal fuerte desde 2007 y se ha ido reforzando. Pero la igualdad efectiva total, pues sigue siendo un objetivo, ¿no? ¿Dónde crees tú que están hoy las principales barreras? ¿Cuánto depende de seguir desarrollando y aplicando la ley y cuánto de cosas que son más difíciles de legislar? Buena pregunta. Como los estereotipos culturales que tenemos tan metidos dentro, las inercias sociales o las actitudes de cada uno. ¿Puede una ley, por muy ambiciosa que sea, cambiarlo todo ella sola? ¿O necesita sí o sí un cambio cultural más profundo que la acompañe? Pues sí, ahí queda la pregunta, ¿verdad? Es el gran debate. Ahí la dejamos flotando. Hasta la próxima. Hasta la próxima.